Satoshi-maníacos del cripto. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas del mercado cripto. Pero ojo, no todos sobreviven en este océano. Solo los verdaderos megalodones saben moverse entre las olas de la volatilidad. Así que, si quieres nadar con los grandes, quédate hasta el final. Y descubre las estrategias que te convertirán en un auténtico tiburón. Antes de entrar en el análisis técnico, las noticias más importantes e impactantes del ecosistema cripto. Bitfarms obtiene préstamo de hasta $300 millones. Proyecto de ley de reserva de BTC en Virginia Occidental. Grayscale lanza dos nuevos productos orientados a Bitcoin. GameStop finaliza recaudación de $1.500 millones para añadir Bitcoin a su balance. Trump impone arancel del 10% a todos los países y medidas recíprocas a socios comerciales. Análisis del mercado. El mercado de criptomonedas está en plena ebullición. La volatilidad ha vuelto y los tiburones del mercado están afilando los dientes. Veamos cómo se comportan las principales criptomonedas. Bitcoin, BTC, actualmente cotiza en $83.303, con una disminución del 1,55% en las últimas 24 horas. Resistencia clave, $85.000. Si la supera, podría dirigirse hacia los $90.000. Soporte fuerte, $80.000. Una caída por debajo de este nivel podría desencadenar liquidaciones agresivas. Ethereum, ETH, cotiza en $1.824,89, con una caída del 2,93% en las últimas 24 horas. Resistencia clave, $1.900. Si la rompe, podría despegar hacia los $2.000. Soporte fuerte, $1.08. Una caída por debajo podría acelerar la corrección. Binance Coin, BNB, cotiza en $600,74, prácticamente sin cambios en las últimas 24 horas. Resistencia clave, $620. Superarla podría impulsarlo a $650. Soporte fuerte, $580. Perder este nivel podría indicar una corrección mayor. XRP se mantiene en $2,06, con una disminución del 1,91% en las últimas 24 horas. Resistencia clave, $2,20. Una ruptura podría impulsarlo a $2,50. Soporte fuerte, $2. Perderlo podría llevarlo a $1,80. Ahora las noticias. Echemos un vistazo a las noticias más impactantes del ecosistema cripto. Bitfarms obtiene préstamo de hasta $300 millones. La empresa minera de Bitcoin, Bitfarms, ha asegurado una línea de crédito de hasta $300 millones con Macquarie Group para financiar el desarrollo de su centro de datos de computación de alto rendimiento en Pensilvania. Proyecto de ley de reserva de BTC en Virginia Occidental. Un senador estatal de Virginia Occidental ha propuesto un proyecto de ley que permitiría al tesorero del estado invertir hasta el 10% de los fondos estatales en Bitcoin, stablecoins y metales preciosos, con el objetivo de reforzar la soberanía estatal y brindar libertad frente a posibles monedas digitales de bancos centrales, CBDC. Grayscale lanza dos nuevos productos orientados a Bitcoin. Grayscale Investments ha lanzado el Grayscale Bitcoin Covered Call ETF, BTCC, y el Grayscale Bitcoin Premium Income ETF, BPI, diseñados para generar ingresos mediante la escritura de opciones sobre Bitcoin, ofreciendo fuentes de ingresos alternativas aprovechando la volatilidad del activo. GameStop finaliza recaudación de $1.500 millones para añadir Bitcoin a su balance. La empresa minorista de videojuegos GameStop ha completado una oferta de deuda convertible, recaudando $1.500 millones, con parte de los fondos destinados a la adquisición de Bitcoin como parte de su estrategia financiera. Trump impone arancel del 10% a todos los países y medidas recíprocas a socios comerciales. El presidente Donald Trump ha anunciado la imposición de un arancel del 10% a todas las importaciones, con tarifas más altas para países con mayores déficits comerciales con Estados Unidos, como China, 34%, la Unión Europea,
20% y Japón 24%. Estas medidas buscan fortalecer la industria nacional y han generado preocupaciones sobre posibles represalias y tensiones en el comercio global. Bitfarms obtiene préstamo de hasta $300 millones para expansión minera. ¿Qué significa esta noticia? Bitfarms, una de las principales empresas de minería de Bitcoin, ha asegurado una línea de crédito de hasta $300 millones con Macquarie Group. Estos fondos serán utilizados para desarrollar un centro de datos de alto rendimiento en Pensilvania, lo que indica una expansión agresiva de sus operaciones. Refuerzo en la seguridad de la red Bitcoin. Más poder de minería equivale a una red más segura y descentralizada. Señal de confianza institucional. Macquarie Group es un banco de inversión global, y su financiamiento sugiere que el sector financiero tradicional sigue apostando por Bitcoin. Competencia minera en Estados Unidos. Pensilvania es un estado clave para la minería de Bitcoin debido a sus recursos energéticos y regulaciones más amigables. Alcista a largo plazo, una minería más fuerte y centralizada en Estados Unidos podría consolidar la posición de Bitcoin como un activo geopolítico clave. Proyecto de ley en Virginia Occidental, invertir hasta el 10% de reservas estatales en Bitcoin. ¿Qué significa esta noticia? Un senador estatal ha propuesto un proyecto de ley que permitiría al tesorero de Virginia Occidental invertir hasta el 10% de los fondos estatales en Bitcoin, stablecoins y metales preciosos. Este movimiento busca proteger al Estado contra la posible implementación de CBDCs, monedas digitales de bancos centrales, y garantizar la independencia financiera. Implicaciones para el mercado. Aceptación institucional en Estados Unidos. Estados como Wyoming y Texas han impulsado leyes favorables a Bitcoin, y ahora Virginia Occidental sigue la tendencia. Posible efecto dominó. Si este proyecto se aprueba, otros estados podrían seguir el mismo camino, acelerando la adopción de Bitcoin como activo de reserva. Mayor demanda de BTC. Si el estado realmente invierte en Bitcoin, la escasez de BTC en circulación aumentará. Posible impacto en BTC. Alcista a largo plazo. Este es un paso histórico en la adopción de Bitcoin como un activo estratégico dentro de un gobierno estatal. Grayscale lanza 2 nuevos productos financieros basados en Bitcoin. ¿Qué significa esta noticia? Grayscale ha lanzado 2 nuevos ETFs, fondos cotizados en bolsa, basados en Bitcoin. Bitcoin Covered Call ETF, BTCC, genera ingresos mediante la venta de opciones sobre BTC. Bitcoin Premium Income ETF, BPI, diseñado para generar rentabilidad adicional aprovechando la volatilidad de BTC. Estos productos ofrecen nuevas formas de exposición a Bitcoin sin necesidad de poseer el activo directamente. Más liquidez para Bitcoin. Estos ETFs permiten a los inversores institucionales y minoristas participar en el mercado de BTC sin comprar directamente el activo. Mayor estabilidad a largo plazo. Al aumentar el uso de derivados, la volatilidad del mercado puede disminuir a medida que BTC se institucionaliza aún más. Bitcoin como activo financiero maduro. La creación de estos productos sugiere que Bitcoin está siendo tratado como un activo financiero convencional. Posible impacto en BTC. Alcista a mediano y largo plazo. Más productos financieros regulados implican más demanda y reconocimiento para Bitcoin. GameStop recauda $1.500 millones para añadir Bitcoin a su balance. ¿Qué significa esta noticia? GameStop, la icónica empresa de videojuegos, ha finalizado una oferta de deuda convertible recaudando $1.500 millones, con una parte destinada a comprar Bitcoin como activo estratégico. Implicaciones para el mercado. Más empresas adoptando Bitcoin en su tesorería. Esto sigue la tendencia de empresas como MicroStrategy y Tesla. Bitcoin como reserva de valor corporativa. Empresas con exceso de liquidez prefieren BTC sobre dólares debido a la inflación. Posible efecto dominó. Otras compañías del sector tecnológico y minorista podrían imitar a GameStop. Posible impacto en BTC. Alcista a mediano plazo. La adquisición de BTC por parte de empresas consolida su posición como reserva de valor global.
Trump impone un arancel del 10% a todos los países y medidas recíprocas a socios comerciales. ¿Qué significa esta noticia? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que todos los países enfrentarán un arancel del 10% en sus exportaciones a Estados Unidos, mientras que países con déficit comercial con Estados Unidos enfrentarán tarifas aún mayores. China, 34%; Unión Europea, 20%; Japón, 24%. Posible guerra comercial. Estas medidas podrían desencadenar represalias de otros países, afectando los mercados globales. Mayor inflación en Estados Unidos. Los aranceles aumentarán los costos de importación, lo que podría debilitar al dólar. Bitcoin como refugio. Históricamente, BTC se ha beneficiado cuando las tensiones comerciales generan incertidumbre en los mercados tradicionales. Posible impacto en BTC alcista a largo plazo. Si la confianza en el dólar se debilita, más inversores buscarán refugio en Bitcoin. Conclusión. ¿Cómo afecta esto a Bitcoin y al mercado cripto? Bitcoin sigue consolidándose como un activo estratégico. Empresas, estados y fondos de inversión están apostando cada vez más por BTC. La minería en Estados Unidos se fortalece. Con el préstamo de Bitfarms y el crecimiento de las infraestructuras, la descentralización minera en Estados Unidos sigue en ascenso. Grayscale, GameStop y el gobierno de Virginia Occidental muestran que el mercado cripto ya no es solo para minoristas. Las políticas proteccionistas de Trump pueden generar inflación y crisis en los mercados, impulsando a Bitcoin como activo de refugio. Pronóstico general, alcista a mediano y largo plazo. Estamos viendo una consolidación institucional de Bitcoin que podría llevarlo a nuevos máximos históricos en los próximos meses. Nivel clave a vigilar en BTC, $85.000. Si rompe este nivel, podríamos ver un impulso hacia los $90.000. Seguir acumulando BTC en correcciones y monitorear la adopción institucional, ya que este es un ciclo de crecimiento a largo plazo. Satoshi-maníacos del cripto, prepárense porque el juego apenas comienza. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campanita y deja tu comentario con tu visión del mercado. Desde las sombras de Inframundo Cripto, seguimos en la resistencia. Nos vemos en próximo vídeo, Satoshi-maníacos.